Iniciando la grabación, Arvin. Bueno, ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo les acaba de ir? Como saben, esta actividad es de un diálogo para aclarar dudas e inquietudes. Entonces, vamos a iniciar mientras, a ver si se conectan otros compañeros suyos más adelantico. Por ahora quiero conversar con ustedes, saber qué dificultades han tenido, en qué ayudarles, qué colaborarles. Ya quienes hicieron sus aportes en los foros ya están todos realimentados, solo están los de ahorita de las 6:30 en adelante los que no he realimentado. Bueno, faltando un cuarto, porque acabo de realimentar uno. Estoy faltando un cuarto para las 7, pero el resto ya todos están con su realimentación. Nadie por ahí le hice correcciones, creo, en algún ejercicio, entonces para que por favor verifique nuevamente. Bueno, Sí. En los nuevas correcciones, fuera de creo las que, que ya han creo hecho. que sí, me parece. Ok, voy a revisar porque. Sí, revise de una vez, con eso vamos saliendo de paso y vamos sabiendo qué es lo que tenemos que entregar. ¿Vale? ¿Les Sí, parece? sí, señor. Fabián, Fernando, Jacob, ¿qué inquietudes tienen? Cuenten tranquilos, hablen con confianza. Ángela, buenas noches. Cuenten tranquilos. La Profe, pregunta pues más boba, más ínfima, es importantísima aquí en este momento. Señor. yo pues hasta hoy Sí. tuve tiempito, empecé a hacer la actividad. Ajá. Entonces, pues estoy realizando el primer punto Uh-huh. eh, y yo escogí el ejercicio de. Miro que no estuviera seleccionado, ¿no? Sí, Bien, exacto. listo. Bien, entonces, recuerden que nos quedan 2 días para la entrega de este trabajo, ¿sí? Sí, Según señor. según la agenda. Mañana es sábado. Yo mañana estaré realimentando por última vez los trabajos que me entreguen. ¿Ya? Ya mañana lo que alcance a realimentar, claro que no debería hacerlo, ¿no? Porque hasta hoy se supone que se debe realimentar, pero generalmente acostumbro a hacer eso. Hasta el penúltimo día realimento foro. Ya el último día o los últimos 2 días, en caso de que nos cojan fin de semana, ya no lo hago. Sí, ¿Bien? señor. Entonces Eh, mañana, para que suba, desarrolle ejercicios y los suba para poder tener observaciones y poder hacer las correcciones. Señor. sí, señor. Es que lo que pasa es que, o sea, pues ahí, pues yo esto, lo que, o sea, leí todo eso, Uh-huh. llegué a la conclusión de que era un cuantificador universal. Uh-huh. Pero mi pregunta es, Bueno, o eso es sea, una cosa. No solo que es universal, hay universal negativo, universal negado. ¿Qué clase universal? No sea perdóneme la palabra, ¿sí? Como tan mezquino en esa partecita, así un poquito más amplio, o sea, existencial afirmativo, existencial negativo. Póngale completo, ok, oye, sí, ¿vale? Entonces, sí, ya eso forma parte del desarrollo para que quede completo el ejercicio. ¿Sí? señor. Eso. Entonces mi pregunta es, o sea, por ejemplo, a la hora de ponerlo en el argumento completo, eh, o sea, puedo modificar como tal el texto. No, los textos no los pueden modificar. O sea, si van a hablar, es que hubo un caso así por el estilo. Écheme a ver, espérame a ver si tengo por aquí un... No, no el ejemplo. No, no, o sea, me expresé mal, no modificarlo, sino por ejemplo, tipo, o sea, que sea lo mismo, pero Deme un eh, ejemplo, deme el ejemplo. ¿Cómo lo configuraría o cómo lo presentaría? Para decirle sí o no. por ejemplo, o sea, las fotografías son a blanco y negro, ¿sí? Ujú. Entonces, existen, le iba a poner al ¿Existen? principio. Bueno, ese no es un cuantificador. Primero que todo, existen no es un cuantificador. Tienen que tener en cuenta que son cuantificadores. Los cuantificadores nos indican la cantidad de un determinado elemento. ¿Sí? Sí, Existen no es un cuantificador. Bueno, entonces de una vez, existen, bórrelo, porque no es un cuantificador. ok. ¿Vale? Bien.
Bueno, Nali, bien. Ya corrigió, ya que. Ya debe subirlo algo. Bueno, listo. Bien, ¿qué otra inquietud hay? Le decía el cambio de la modificación del texto, porque es que, bueno, no voy a ser específico de quién fue, sino ni cómo es el ejercicio, sino, por ejemplo, en un ejemplo, me quedaron que algunos médicos son eficientes, entonces me escribieron, algunos algunos de la salud no son tan haces en su trabajo. Entonces, pues está modificando el texto, pues tenemos que trabajar con las proposiciones que tenemos, ¿sí? O sea, no cambiar la proposición, sino trabajar con lo que tenemos ahí, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, de quien acaba de llegar, ¿quién más tiene por ahí inquietudes? Ángela, ¿tiene alguna pregunta? Jason, buenas noches. Tutor John, Cuénteme. a mí lo que más como se me dificultó, la verdad, para hacer fue la simbología del argumento. La No, simbología. no, Pues sí, lo sí, más señor, da el fácil. primer punto. Sí, es lo más Pero, o difícil. sea, fue como, yo no entendía por qué, porque no sé, fue como el que más me demoré para hacer. Bueno, en cuanto a la simbología del argumento, recordemos que es simplemente representar a símbolos qué es lo que estamos diciendo en un texto, ¿no? Miren este ejemplo que le estoy mostrando aquí en pantalla. Vamos a hablar de este ejemplo. Algunos médicos son eficientes. Tenemos que pasarlo al lenguaje simbólico. Entonces, lo tenemos que convertir de esta forma o lo convertimos de esta otra forma. Ustedes ya deciden por cuál se deciden. Si lo ponen con esto, pues sobreentiende que comprendieron muy bien el ejercicio. Si lo hicieron de esta forma, excelente también. ¿Por qué? Porque comprendieron qué era lo que tenía que decir. Entonces, la representación simbólica simplemente es coger este texto que tenemos aquí y lo convertimos en símbolos, ¿sí? Que sería esto mismo. Pues mire, aquí decimos, algunos lo representamos por el símbolo del existe, ¿no? Ya sabemos que la X me va a representar lo que es un médico, lo que es médico, que pertenece a una universal. Por favor, esto no lo cambien, que pertenece a una M, no. Utilicemos el lenguaje apropiado, el lenguaje que es el lenguaje del universal, ¿sí? No que pertenece a una M o que pertenece a una P o que pertenece a una J, no. Pongamos lo que pertenece al universal. El universal ya sabemos que es el universo de esos elementos, ¿ya? Y también tenemos que decir que ese X, no lo olvides, si quieren ponerlo aquí entre paréntesis, no hay ningún problema, va a significar lo mismo, no va a alterar el producto, ¿sí? Y que ese X, ¿quién es ese X? Es un médico. ¿Qué es el médico? Pues que es eficiente, ¿sí? Lo mismo sucedería aquí, entonces aquí le podríamos también poner que pertenece a un universal, ¿perdón? Existe un X que pertenece a una universal donde hay un médico X, cualquier médico, un médico X. Y ese X, ¿quién? El médico, es eficiente. Esa es la conversión simbólica. Miren que no es difícil, solamente pasamos lo que es en texto, lo pasamos a símbolo en un lenguaje formal. ¿Sí? ¿Dale? ¿Se fue? ¿Me dejó? Sí, señora, aquí Ah, estoy. creí que me había abandonado. Bien, entonces, eso es lo que consiste, en eso consiste pasarlo al lenguaje simbólico. Para Fabián, que fue el que acabó de ingresar, sí, y que está hasta ahora entregando. Entonces, tenga en cuenta eso, Fabián, ¿oyó? Es convertir simple en texto. Para eso tienen el anexo. El anexo que está allá en su plataforma les ayuda también a plantear la solución del ejercicio. Entonces, ténganlo en cuenta para poderlo solucionar. Bueno, esta es otra forma de lenguaje simbólica donde ya estamos trabajando únicamente con símbolos. Aquí existe un X que pertenece a un universal, donde hay un M que se supone que es un médico, de X, de los médicos, que pertenece a los médicos, un médico. Y ese X es eficiente, ¿sí? La E, ¿por qué? Porque me va a representar la palabra eficiente. Y la M, ¿por qué? Porque me va a representar la palabra médico, ¿ya? Entonces,
les había recomendado que utilicen letras que simbolicen esa palabrita, pero no cambien el del universal. Del universal sí déjenlo, porque ese sí es universal en la lógica matemática. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra inquietud tienen al respecto del planteamiento? Como ven, esta unidad, estos ejercicios son bastante fáciles. Simplemente es mirarlo, el cuantificador, y obtener la cópula, ¿no? El verbo. Y así va saliendo. Hay muchos que me han entregado muy buenos trabajos, la mayoría no ha tenido que hacerle muchas correcciones, solo algunos que se equivocan o ponen unas cositas de más que no están permitidas. Por ejemplo, hay unos que me escribían no todas. No todas no se puede considerar como un cuantificador, ¿sí? Para eso tenemos un cuantificador que me va a representar esas dos palabras y que será la palabra alguna o algún, ¿sí? Eso es lo que me va a representar. Hay otro que me escribió en el ejercicio del pez. Me escribió el pez como cuantificador él. Yo creo que es como lógico no poder decir que la palabra él es un cuantificador, ¿cierto? Entonces, cositas así, son detallitos que yo entiendo, se pasan se ponen, se escriben, pero bueno, para eso estamos precisamente, para corregir y que quede claro y entendido el tema. ¿Es así? ¿Les parece? No sé si les ha molestado en algún momento las correcciones o las observaciones, porque es que a veces bueno, yo dejo pasar siempre algunas cositas, pero veo que me lo entregan bien, entonces no pongo tanto problema. Pero hay otros que sí dicen que se molestan por escribirles observaciones. ¿Estamos? Ustedes mismos dirán si es acorde o no es acorde. Todos estamos al día con trabajo, ¿cierto? Sí, profe. Bien, Saray. Listo. Entonces, si tienen compañeros que no han entregado trabajos, díganle que me escriban, llegamos a un acuerdo, porque es que me están llamando la atención de por qué la participación de mis estudiantes es tan baja. Ya me van a llamar la atención del por qué aparecen mis estudiantes que no han presentado actividades. Y sinceramente intento llamarlos, algunos no contestan, otros me cuelgan, otros sí contestan. Entonces a veces eso es un poquito difícil. Pero entre ustedes mismos yo creo que se pueden comunicar para poder saber cuál sería el inconveniente o la pregunta o qué ha sucedido, por qué no han entregado trabajos. Bueno, si los tienen por ahí, se los recomiendo. Háganme el favor. Bien. Volumen lateral. Así. Bueno. ¿Dudas? ¿Qué otras dudas, qué otras inquietudes han tenido? Cuéntenme. Profe, yo. Señora, cuéntemelo. Profe, lo que pasa es que yo en el cuantificador del primer ejercicio yo puse no toda. A eso fue lo que le referí, sí, señora. Y sí. Ahí le puse la corrección también en el foro. O sea, sí, no todas no se puede considerar como cuantificador. Por eso le decía, ese no todas, hay uno que sí conocemos y sí lo podemos utilizar. Entonces, acondicione el cuantificador que le sirve a su proposición. ¿Sí? Ok. Bueno, las dos palabritas no todas no sirve como cuantificador en este momento. Bueno. ¿Listo? Pero, profe. Pero. Qué pena. Es que, digamos, su merced dijo que ese no era un cuantificador, entonces pues yo me confundí porque en el B-Learning yo tomé el pantallazo de la tabla que me mostraron y ahí decía cuantificador, decía no toda o no todo. Ese. Sí, listo. Pero en su caso no me sirve. Ya. ¿Listo? O sea, este cuantificador no lo podemos utilizar ahí. ¿Vale? Bueno, sí, señor.
porque es que es específicamente lo que estamos hablando. Sí, es muy cierto, ahí está. Pero en este caso, en ese caso de los ejercicios, ahí no podemos utilizarlo. Fue por esta la corrección. Bueno, sí, señor. Sí, que soy chinche con las cosas, pero bueno, no importa. Vamos sacando adelante los ejercicios. Bien, ¿qué otra cosita? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra inquietud tiene? En cuanto al razonamiento, la simbología, ¿qué otra cosa, qué otro problema, qué otro inconveniente han tenido? ¿Nada? Esto, por favor, cuando estén hablando del tipo de cuantificador, que sea completico. ¿Sí? No lo dejen solo cuantificador existencial, pero existencial que pues, complétenlo. Existencial afirmativo, existencial negativo, lo que sea, pero por favor déjenlo completico para poder tener. ¿Qué otra cosa? La representación simbólica ya la dijimos, entonces no se les olvide ponerle que pertenece también a un universal Bueno, el lenguaje que se utiliza en la lógica. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. En algunos me están eliminando una partecita en la cópula. Entonces, por favor, verifiquen que la cópula es completico y si está acompañada, pues con mayor razón. Porque eso nos va a decir qué clase de proposición es. ¿Sí? Si es afirmativa, si es negada, ¿sí? Entonces no se lo van a comer. Porque a veces dicen, el cuantificador, todos. La cópula, crecen. Pero resulta que crecen está acompañada por otra palabrita que le está cambiando el significado y el valor. Entonces, tengan en cuenta esa partecita para que quede correcto. Estas eran unas recomendaciones. En cuanto a la construcción de las 3 proposiciones, que es en el ejercicio número 2. No se lo olviden, entonces, simplemente realicen los cambios, realicen las modificaciones tal y como le están pidiendo. Si estoy ejecutando una universal afirmativa, pues tengo que decir cómo en la forma correcta, ¿no? O sea, se harán todas, ¿no? Si estoy hablando del universal negativo, pues no puede decirle no todas, ¿cierto? Para eso existe una. Y el particular negativo ya podemos decir en qué consiste. Pues la construcción de las 3 proposiciones es fácil. Bueno, que esos eran los que más errorcitos. El error más frecuente es en esa partecita. Bien, los escucho y las escucho. Cuéntenme qué otra cosa tienen, qué otro inconveniente tienen. Ya callo mi micrófono para que ustedes puedan hablar. Pregunten, tranquilos. ¿Se fueron? Buenas. Dentro de ese particular, ya sea negativo o positivo, se puede colocar algunas, esos también. Algunas. ¿Esos? ¿Cómo? No le comprendo la parte de esos. Sí, o sea, colocar como particular esos, ellos, No, porque esas. eso no es una cuantificador, ese es como, ese no es un cuantificador, sino uno de especificación, como que es que se llama así, porque usted le está diciendo son esos, ¿sí? Pero no está dando una cantidad, no está diciendo la cantidad que tienen, ¿cuántos son? Si son todos, si son algunos, si faltó, ¿sí? Entonces no, esos no lo podemos considerar como cuantificador. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Entonces esa palabrita de eso no la utilice. Ángela, cuéntemelo, tranquila, hable precisamente. Colocar en la tabla
cuantificado y cópula, pero en P tengo todas. Y un día me podría colaborar. En el ejercicio 3, que debo colocar en la tabla el cuantificador y la cópula. Bueno, el ejercicio 3 es similar a este, el de esta tablita. Mira, aquí les comparto. Espérenme, esto no es aquí. Es el ejercicio 3, ¿cierto? En el ejercicio 3 nosotros tenemos las dos proposiciones. La proposición P y la proposición Q, que ustedes también las tienen allá con sus respectivas definiciones. En estos son los ejemplos. Y si yo quiero buscar el cuantificador de la proposición P, pues simplemente miro cuál es ese cuantificador que tengo en la proposición P. Que en este caso, ¿cuál sería? Pues sería la palabra todos. Entonces, cojo la palabra todos y la introduzco en el cajoncito, donde dice cuantificador, ¿cierto? El término sujeto ya sabemos que es el sujeto de la oración, ¿cierto? Pero completo. Entonces, serán los números irracionales, ¿sí? Y la cualidad o cúpula, ¿qué es? La cualidad o cúpula, recuerden que es el verbo que tiene la expresión, la proposición. Entonces, ese verbo es el que vamos a definir como cópula. Y por último, el término predicado, que es lo que tenemos que definir allá. Según Ángela, dice, está sin voz por la... Bueno, tranquila, no hay problema. Pero en P tengo todas. Pues claro, si tiene, mire, es lo mismo. Mire, en P tengo todos. Entonces, ¿cuál va a ser el cuantificador? Pues el cuantificador de todo. Y en Q tengo algunos, pues el cuantificador de la siguiente será, ¿quién? Pues algunos, ¿cierto? Eso es simplemente identificar cuál es el cuantificador en cada una de las posiciones del cuadrito, del esquema de la tablita esa. Entonces, si en uno tiene todas y en el otro tiene algunas, pues simplemente es ubicarlo en la posición acorde con la tabla que esté desarrollando. Y listo. Ya todo viene por añadidura para que pueda entregar el desarrollo tal y como se le está solicitando. ¿Sí? Ángela, ¿queda claro? Bueno, listo. Pero sí quedó claro, sí quedó entendido. ¿Sí? Espero. Bien. Por ejemplo, mire, estas preguntitas son básicas, ¿sí? No tengo claro cuál es el cuantificador que tengo que poner en mi tabla. Entonces, si no tengo claro, pues simplemente me pongo a pensar o pregunto. Si tengo esta expresión, algunos números, pues ¿cuál será el cuantificador? El cuantificador es el que me dice que es la cantidad. Y aquí la cantidad me está indicando que son algunos. Ah, bueno, entonces ya sé que el cuantificador será algunos. Listo. ¿Se acuerdan que de la oración en español? Sujeto, verbo, predicado, lo mismo aquí. Tenemos pero aquí ya le agregamos el cuantificador. Cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Entonces ahí simplemente ponemos sujeto, después el verbo o la cópula también, que es el conocido como cópula en lógica, y por último el término predicado. Y la clasificamos, dependiendo de eso ya la vamos a clasificar si es A, E, I, O. ¿Cierto? Bien. Dando claro esto, ¿hay alguna otra duda, inquietud, interrogante? ¿Algo más que tengamos que aclarar? Tranquilo, vale. Cuéntelo, suéltelo. ¿No? Yo, otra vez. Señor, Otra cuénteme. cosita que no comprendía bien era lo ese que me dijo el tipo de la A, I, O, U, ¿es? Ujú. para, Sí, para desarrollar la tabla. sí, ¿qué tiene? Yo no había visto la guía, no sabía
qué cuantificador era cada, ay, no entiendo las expresiones, pero, ¿cómo me explico? O sea, decía que tocaba identificar el tipo, ¿no? Pero yo no Sí. sabía qué tipo era cada uno Ujú. y qué tan, o sea, y qué tan específico debía ser para yo poder entender hasta que pues revisé la guía y ahí estaba. Y desarrollando la tabla es que no sé si hay un error de ortografía en la tabla, si es contrarias o contrarias, no, en la parte de abajito Contrarias. de la tabla, del diseño de la tabla. En el diseño de la tabla en la guía, Sí, sí, señor. de esta, Ahí de dice, este esquema, sí, señor. Dice subcontrarias. Entonces, si no sabía si era subcontrarias o así tal cual como dice ahí. subcontrarias. Contrarias. Sí, señora, es subcontrarias. Aquí hace falta una R. Es subcontrarias. Porque es una partecita de las que están arriba, mire, contrarias. Solamente que aquí en esa partecita se comieron la R. Y ese cuadro se ha manejado así por tiempos. Pero no, tranquila, eso se sobreentiende, ¿no? No hay ningún problema y lo pone, si lo escribe así. Entonces si le dio así, pues escríbalo subcontrarias, no subcontarias, tranquila. O si la pone subcontraria, se le acepta también, porque eso sí ya es un error de edición de esa tabla. Bueno, pero la clasificación sí la tiene clara, ¿cierto? Sí, sí, señor, porque estaba ahí, la especificaron en la guía, cuál era la tipo Uh-huh. A, cuál era la tipo, la I, y la U creo que fue. La A, la E, la I y la O. La U, si no la tenemos, entonces solo tenemos hasta la O. Es este cuadrito, esta tablita que le estoy mostrando aquí. Exactamente. Me ¿Listo? espera un momento, le tomo pantallazo. Espérame, le tomo un pantallazo, por favor. Claro, sí, señora, tómele la foto ahí para que quede informada. Ya saben, si es tipo A, la proposición tiene, pero le borro, porque si no le queda el rayonazo en la foto. Si es tipo A, ya sabemos que si es tipo A fue porque obtuvimos una universal afirmativa, donde el esquema o la proposición debe tener esa misma estructura, todo S es P. En algunos casos será todo eso son P, ¿cierto? Entonces aquí todos los hombres son mortales, ahí está el ejemplo. ¿Sí? Entonces observen que el esquema, si tenemos ese esquema, es fácil poder deducir qué denominación va a ser y por lo tanto podemos saber qué clase de proposición va a ser. ¿Sí? El esquema es el que nos dice eso, ¿cierto? Entonces simplemente con la proposición nosotros miramos cuál es el cuantificador, cuál es la cópula, eso nos da una clase de esquema y con el esquema vamos a ver qué denominación le vamos a tener a esa proposición. Y con esa denominación ya sabemos qué tipo de proposición es. Y nosotros la escribimos allá. Ya vemos, si es una E, pues entonces ya la vamos a ubicar aquí, al ladito de la E, ya sea P o sea Q, para poder escribir en el esquema qué relación existe entre las dos proposiciones. ¿Vale? ¿Listo? ¿Sí le tomó la foto? El Sí, link de la señor, ya, muchas asistencia. gracias. Bueno, me alegra saber eso. El link de la asistencia ya quedó enviado nuevamente. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud de esta unidad? Porque nos quedan 2 días y ya nos queda la participación para la siguiente unidad que arranca el próximo lunes. El martes habrá una reunión, una web para mis estudiantes, para que puedan asistir y darles la explicación en qué consiste el tema. ¿Listo? ¿No es más por hoy? Esas eran las dudas, inquietudes. ¿No había ninguna otra inquietud? No, espero un momentico, espera un momento que estoy revisando. Bueno, listo. Entonces esperemos un momentico para que no le revise. Mientras tanto,
nuestros otros compañeros nos pueden decir qué otras duditas tenían. ¿No? Sí. Ángela, Lilia, Fernando, Saraí, Jacob. Jacob por ahí le hice también observaciones en la entrega para que revisen. Camila, Fabián, ¿ya? Ya revisé. Bueno. Pregunto el nombre de una compañera, pues ella está ahí en la conferencia, pero le da pena preguntar. Bueno, lo que pasa es que ella me comenta que ya le ha devuelto 2 veces el trabajo por las proposiciones, ¿sí? Por la de todas, algunos. Entonces está muy perdida, no sabe entonces cuál va, cuál es el correcto. Entonces, Sí, pero si está perdida y no ella, asiste a estas reuniones, estas reuniones son sí, precisamente para eso. ella está, Pero no ella es que aquí no está. pregunta quién es. No, Échela al agua, tranquila. Yo la defiendo. no puedo. No puede. Bueno, ¿quién fue la que no la va a echar al agua? Bueno, si No le sé. cede, bueno, está bien, entonces no la echa agua. Eso se llama lealtad. Muy bien. Pero bueno, como les decía, si les devuelvo es porque los cuantificadores no corresponden. ¿De acuerdo? No devuelvo por molestarlos ni por cansarlos. No, es porque entreguen un buen producto y no tener que bajarles en la calificación. A mí me interesa es poder asignar un buen puntaje en el trabajo que entreguen. Para eso son las realimentaciones en los foros, porque a mí me interesa es que entreguen un buen producto y poderles asignar los 100 puntos que entrega la actividad. Entonces, si los he devuelto es por algo, pero no por cansarlos ni por molestarlos, no, es que es para obtener el producto esperado, ¿ya? Entonces, es como les decía, si ponen la palabra, como fue otro caso de otro cuantificador como que pusieron de cuantificador esos. Entonces, esa palabrita esos tampoco lo podemos tomar como cuantificador. O la palabra él no es un cuantificador. No todas. O ¿cómo fue? Y hay otra, por ejemplo. Vamos a hablar de los adultos mayores, por ejemplo. Dice, ningún adulto mayor requiere de atención. Ningún adulto mayor, ninguno. Entonces yo creo que es un cuantificador que no corresponde a la proposición, ¿cierto? En la vida real Sí, yo creo, no, porque señora, dice que debe ser verdadera, ¿no? Dice que debe ser proposiciones verdaderas. todas las proposiciones son verdaderas, solamente que nos basamos en la vida real. Ya, si nosotros miramos, si todos los adultos mayores necesitan tener un cuidado, ¿cierto? O decía, ningún niño merece una educación adecuada, recibe una educación adecuada. ¿Ninguno? Entonces todos son como malos, ¿sí? Entonces, observen que no concuerda con la realidad, o sea, tenemos que basarnos en algo real, como para dar un concepto. Es por eso que a veces les devuelvo que el cuantificador no es el adecuado a las proposiciones que está entregando, a la propuesta que entrega. Entonces, son simplemente esos detallitos que son los que hacen que lo retomen y analicen la propuesta de qué es lo que están entregando. ¿Sí? ¿Cuál era el otro caso? Lo mismo, ningún pez vive en el agua. Yo creo que los peces todavía viven en el agua. Cuando es pescado, ahí sí ya no vive en el agua, ¿cierto? Ese vive en una olla o en una sartén. Pero si es un pez, es porque todavía está vivito. Ya pescado ya no es un sujeto activo.
Bueno, entonces son cositas que hay que tener en cuenta para el planteamiento. ¿Vale? Profe, entonces, por ejemplo, ahí en la de P serían todos o todo, Pues, podría ¿qué ser. cree? Lo que acabo de decir. Si Sí. es un pescado, si es un pescado, ya vives en una olla o en una sartén o en un congelador en su efecto, ¿cierto? Si es un pescado, pero como estamos hablando de pez, es porque todavía está vivo, ¿cierto? ¿Y dónde viven los peces? En el agua. Eso, pero algunos, o todos, o casi ninguno, o quiénes. Todo. Exactamente, pues Ok. todos, ¿cierto? Sí, Por ok. lógica, por lógica. Todos los peces tienen que vivir en el agua. Lo que le digo, si Pero ya es un no pescado, ya quedaría, no vive en el agua. Señora, si es todos, entonces no quedaría todos peces, o se puede modificar todos los peces, no, ahí sí porque lo puede cambiar, todos claro. peces. Sí, porque estaríamos hablando en idioma indio. No, no, no pescado, no, no todo, ¿sí? Entonces ahí lo podemos acomodar. Todo pez vive en el agua. La S no importa, la S es un plural o un singular, ya no lo vamos a poner a discutir, pero lo podemos acomodar. Todo pez o todos los peces, como quieran, pero la proposición es pez vive en el agua. Entonces ahí le acomodamos el cuantificador. ¿Sí? Si está en plural, si está en singular, entonces nosotros lo debemos adecuar a lo que se dice ahí. ¿Vale? ¿Listo? Yo tengo otro ejemplo más o menos similar al que tiene pues mi compañera, que digamos, no me acuerdo dónde lo vi, Espérenme que pasó una moto y no pero me dejó dice, escuchar. Señora, sí, señor. Dice, entonces, el ejemplo sería sin el cuantificador diría, digamos, plantas viven en la tierra. Entonces, en este caso, pues hay muchísimas plantas pues que están en materitas o son artificiales o sí, digamos, hay mucha variedad. Entonces ahí sería que toda planta vive en la tierra porque, o algunas plantas viven en la tierra o la mayor, bueno, sí, algunas. pregunto yo. ¿Su merced conoce algunas plantas que viven en el agua? Sí, sí, señor, pero igual se mete y tienen ¿Ve? tierra. ¿Ve? ¿Sí ve? ¿Sí? En ese caso, ¿qué podríamos decir? Entonces, toda planta vive en la tierra. Toda No dice si planta. planeta Tierra, dice tierra. ¿No dice planeta Tierra? Ya. ¿Dónde está? Aquí, no está aquí, ¿no? Vehículos, ser vivo, perros, triángulos. Algunos me decían que los triángulos, el triángulo no tiene. Lo modifican también, no, eso no puede ser. Niños reciben, aquí está el perro negro programado, algunos de muebles, equipo de fútbol. Bueno, menos mal que de plantas no existen, algunas vacunas, ningún estudiante, bebés, carros funcionan, hombres toman. Listo, y aquí ya viene el razonamiento. Listo. Sí, en ese caso, en el caso de las plantas, nosotros sabemos que hay plantas que viven en el agua, ¿cierto? Hay plantas acuíferas. Entonces, ahí sí ya tenemos que decir es algunas plantas, ¿cierto? Algunas plantas, no son todas. En vez de poner no todas, ponemos algunas plantas viven en la tierra. ¿Sí? ¿Queda claro? Es Sí, lo más señor. entendible, es lo más entendible. Bueno, había otro que decía, eh, eh, ningún ser vivo necesita oxígeno. Uy, los mató a todos. Sí, entonces son cositas como las que hay que ponerle un poquito de lógica, sentido común de qué es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo?
Niños, Sí, niñas. señor. Bueno. Listo, entonces, si no hay más preguntas, Nalio, ¿tiene alguna otra por ahí en el tintero? ¿Saraí, señora? ¿Sí tiene algo que contarme, Saraí? ¿Saraí, Natalia? ¿No? Bueno, está bien. Quedo pendiente entonces quedo pendiente entonces del Skype. No se le olvide los que no han abierto su cuenta en Skype para que envíen el contacto y poder ya tener ahorita para la siguiente actividad el contacto. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias por haber asistido esta noche. No sé si ya se inscribieron todos, ya se registraron todos en la agenda, en el registro de asistencia. Ya quedaron todos, muchas gracias. Gracias por la participación, gracias por atender estos llamados, estas reuniones, que son las que nos permiten aclarar ciertas duditas y tener contacto con ustedes, ya que no podemos hacerlo de forma presencial. Por favor, si tienen compañeros que no han hecho participación, anímenlos. Entre ustedes mismos lo pueden hacer, ¿vale? Ayúdenme, colabórenme, no sean malitos. Una lucecita con esos compañeros que no han entregado actividades. Y quedo pendiente y dependiente de ustedes. Muchos éxitos en sus actividades. Nos estamos conversando en una próxima oportunidad. Ya saben que estoy atento a sus inquietudes por cualquier medio de comunicación. Bueno, pues una feliz noche. Gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes por sus preguntas. Espero haberles podido colaborar en la solución de ellas. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor, Bueno, muchas gracias, profe. Con todo Muchas gusto. gracias, profe. Bueno, con todo gusto, ¿no? Para eso me contrataron. Una feliz noche, mis queridos estudiantes, y éxitos totales. Chao, pues. Feliz noche.